¿Te has detenido alguna vez a pensar qué hace que esa cerveza helada, ese vaso de vino o ese shot de tequila sean tan únicos? Vamos a desmenuzar el universo del alcohol paso a paso, con todos los detalles jugosos que puedas imaginar, desde cómo se crea hasta cómo termina afectándote. Todo comienza con algo tan simple como el azúcar. Imagina un racimo de uvas maduras, por ejemplo, olvidado en un tarro bajo el sol abrasador. Al cabo de unos días empiezan a burbujear como si tuvieran vida propia. ¿Qué está pasando ahí? La respuesta está en la levadura, que es un microorganismo unicelular, un tipo de hongo. Esos microorganismos diminutos están por todas partes, tanto en el aire como en superficies, frutas, plantas e incluso en nuestra piel. Cuando estos microorganismos encuentran su plato favorito, el azúcar, en las uvas, grano o plantas con carbohidratos, se dan un festín. La levadura se alimenta vorazmente, pero pronto se da cuenta de que el oxígeno escasea. En otras circunstancias, lo usaría para respirar y obtener mucha energía, como hacemos nosotros. Pero aquí, en las profundidades del mosto, por ejemplo, debe recurrir a un truco ancestral, la fermentación. Este es un fascinante proceso químico donde la levadura desmenuza la glucosa para extraer pequeñas porciones de energía. Pero hay un problema. Al romper el azúcar, usa una molécula llamada nicotinamida adenina dinucleótido, o NAD para abreviar como llave maestra. El detalle es que esta llave se gasta en el proceso, y sin ella todo se detendría. Por eso la levadura tiene un truco brillante: recicla su NAD gastado, deshaciéndose de las moléculas que no le hacen falta en dos compuestos curiosos: dióxido de carbono, que escapa como burbujas, y etanol, ese elixir ancestral que ha acompañado tanto nuestras celebraciones. Lo extraordinario es que estos compuestos no son accidentales. El dióxido de carbono ayuda a la levadura a crear un ambiente inhóspito para sus competidores, mientras que el alcohol, en pequeñas dosis, es tolerable para ella pero letal para muchos microbios rivales. Es una estrategia química de autodefensa y dominio territorial a escala microscópica. Desgraciadamente para ellas, las levaduras mueren intoxicadas por su propio éxito, cuando el alcohol acumulado supera su resistencia al mismo. Pero para entonces ya han dejado su legado: el vino que alegrará fiestas o la cerveza que refrescará tardes calurosas. Sin embargo, no todas las bebidas alcohólicas son iguales. Por ejemplo, para hacer cerveza primero se maltea la cebada, se remoja, se germina y se tuesta para liberar sus azúcares. Luego las levaduras entran en acción. En el caso del sake japonés, el proceso es aún más curioso. Un hongo llamado Aspergillus oryzae descompone el almidón del arroz en azúcares antes de que las levaduras puedan fermentarlo. Es como un trabajo en equipo microscópico, una danza química que lleva siglos perfeccionándose. Pero, ¿qué pasa con las bebidas más potentes como el whisky, el vodka o el tequila? Aquí entra la destilación, un truco que los humanos inventaron para concentrar el alcohol. Después de la fermentación, el líquido se calienta en un alambique. Como el etanol se evapora a una temperatura de unos 78 grados Celsius y el agua a 100 grados Celsius, sube primero como vapor. Ese vapor se captura, se enfría y se convierte en un líquido mucho más fuerte, con concentraciones que pueden llegar al 40% o más. ¿Sabías que el tequila se hace con el corazón del agave azul? Esta es una planta espinosa que crece en México y tarda entre 8 y 12 años en madurar. O sea que cuando pruebas un shot, realmente estás bebiendo el resultado de más de una década de paciencia y un proceso que combina naturaleza y tecnología. Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿de dónde viene la idea de fabricar alcohol? Su historia se remonta hace más de 9000 años, en lo que hoy es China. Alguien dejó un poco de miel con frutas al sol y, sin querer, descubrió el primer brebaje feliz. Probablemente pensó: ¿qué es este líquido que me hace reír y cantar como loco? Desde ese accidente afortunado, el alcohol se extendió como pólvora por el mundo. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, la cerveza era tan importante que se usaba como moneda. Las mujeres conocidas como las reinas de la cebada eran las expertas en elaborarla. Durante milenios, nadie supo qué causaba la fermentación. Pero comenzamos a notar patrones y comenzamos a domesticar estas levaduras, reutilizando los recipientes donde habíamos fermentado exitosamente, ya que en las grietas de la cerámica y los poros de la madera quedaban escondidas las levaduras ganadoras. Cuando un lote fermentado sabía especialmente bien, guardaban celosamente el recipiente, pero si por el contrario salía agrio o desagradable, lo limpiaban furiosamente. En el antiguo Egipto, los obreros que construían las pirámides recibían litros de cerveza como parte de su salario para soportar el calor y el trabajo agotador. En Grecia, el vino era el rey de las fiestas y las charlas filosóficas, pero los griegos eran prudentes. Lo mezclaban con agua para intentar no perder la cabeza.
Los romanos, en cambio, lo llevaron al siguiente nivel con sus bacanales, festivales dedicados al dios Baco donde el vino corría sin freno. Más tarde, en la Edad Media, los monjes europeos se convirtieron en maestros de la destilación. Crearon licores como el brandy y el aquavit, y los llamaban elixir de vida porque creían que curaban todo, desde el dolor hasta la melancolía. Algunos incluso lo usaban como medicina experimental, aunque no siempre con buenos resultados. La historia del alcohol también tiene su lado oscuro. En 1920, Estados Unidos intentó prohibirlo con la famosa ley seca. El resultado: no acabaron con el alcohol, sino que lo hicieron más emocionante. Mafias como la de Al Capone se enriquecieron con el contrabando, y la gente fabricaba moonshine, que se trataba de licor casero, en bañeras y alambiques improvisados. Algunos de esos brebajes eran tan fuertes y mal hechos que podían dejarte ciego o matarte por envenenamiento con metanol. 13 años después, en 1933, el gobierno cedió legalizándolo antes de que se les fuese de las manos, demostrando que el alcohol es imposible de domar. Sin embargo, el viaje más alucinante comienza ahora. ¿Qué pasa cuando ese invento milenario, que sobrevivió a imperios y prohibiciones, entra en tu torrente sanguíneo? La historia del alcohol fuera del cuerpo es fascinante, pero lo que hace dentro de nosotros es una revolución bioquímica en cadena. Veamos cómo un simple trago se convierte en un huracán molecular. Todo comienza cuando tomas un sorbo de tu bebida alcohólica favorita. A diferencia de la comida, que tiene que pasar por un largo proceso digestivo, el alcohol es como un invitado VIP. No hace fila. Alrededor del 20% se absorbe directamente en el estómago, atravesando estas paredes directamente hacia los capilares sanguíneos. El verdadero trabajo lo hace el intestino delgado, que chupa el 80% restante como si fuera una esponja. Si tienes el estómago vacío, el etanol pasa aún más rápido a tu sangre y en cuestión de minutos sientes ese calorcillo o zumbido en la cabeza. La sangre reparte esta sustancia por todo el cuerpo, pero su destino principal es el cerebro, donde monta su espectáculo. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, lo que significa que no te anima como podrías pensar, sino que frena ciertas funciones. Es algo así como bajar el volumen de los controles de tu cuerpo. Los principales neurotransmisores afectados son el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato y la dopamina. Comencemos por el ácido gamma-aminobutírico, también conocido por sus siglas en inglés como GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. El etanol se une a los receptores GABA-A, haciendo que sean más sensibles. Como resultado, las neuronas se vuelven menos activas, lo que produce relajación muscular, reducción de la ansiedad y enlentecimiento de las funciones cognitivas. En dosis altas, este efecto puede llevar a sedación excesiva, dificultad para hablar e incluso pérdida de conciencia. Por otro lado, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador, especialmente en los receptores NMDA. Por lo tanto, estos receptores, al ser bloqueados por el alcohol, interfiere con la formación de memorias, provocando lagunas o blackouts, la capacidad de razonamiento rápido y la coordinación motora por afectación del cerebelo. El alcohol también aumenta la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, una región clave del circuito de recompensa, lo que genera una sensación de euforia inicial y refuerza el comportamiento de beber, causando así un mayor riesgo de adicción. Otros neurotransmisores afectados también son la serotonina, los opioides endógenos y la acetilcolina, de los que podemos hablar en otro vídeo. Es por todo esto que tras unas copas hablas más alto, bailas como si nadie te viera o te tropiezas con la mesa. El cerebro no es el único afectado. El hígado entra en modo emergencia para deshacerse del alcohol, usando una enzima llamada alcohol deshidrogenasa para convertir el etanol en acetaldehído, una sustancia tóxica que es la culpable de la resaca. Luego, otra enzima, la aldehído deshidrogenasa, lo transforma en acetato, algo inofensivo que tu cuerpo puede manejar. El problema es que el hígado solo procesa unos 10 gramos de alcohol por hora, lo que es equivalente a una cerveza o un vaso de vino. Si bebes más rápido que eso, el alcohol se acumula en tu sangre, y ahí es cuando las cosas se empiezan a descontrolar. Después de su fiesta química en tu cerebro y órganos, el alcohol emprende su salida, expulsando el 90% a través de la orina, un 5% a través del sudor y otro 5% a través del aliento. Es por esto último por lo que podemos medir el etanol en el aire de los pulmones con el alcoholímetro. No importa cuánto café bebas o cuánto chicle mastiques, el alcohol ya está en tu sangre y tu aliento lo delatará. Podríamos concluir que en dosis mínimas, el alcohol es ese amigo que te suelta la lengua en reuniones incómodas o el puente entre extraños que se convierten en cómplices de risas fáciles.
Lleva milenios siendo el testigo invisible de pactos, bodas y celebraciones, pero aquí está la verdad más cruda. Ese mismo líquido dorado es un carcinógeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Cada trago extra es una moneda al aire, cáncer de mama, de hígado, de boca. Tu hígado es el laboratorio químico incansable. Empieza a cicatrizarse lentamente hasta convertirse en un campo de batalla llamado cirrosis. Tus neuronas mueren en silencio, dejando agujeros negros en tu memoria. La próxima vez que levantes tu copa, piensa en el viaje épico que hay detrás. Es ciencia, es historia, es placer y es riesgo. ¿Estás bebiendo por placer o por costumbre? ¿Es realmente tu elección o el hábito disfrazado de libertad? Disfrútalo con cabeza, porque este viejo amigo siempre tendrá algo nuevo que enseñarnos. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios tu opinión sobre el alcohol. Nos vemos en el próximo vídeo.